en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Padre bueno, una vez más, Padre de la gloria, queremos agradecerte, Señor, el honor, el privilegio, la oportunidad, Señor, de estar reunidos como el cuerpo de Cristo, de estar reunidos como iglesia, Padre bendito. Queremos agradecerte, Señor, por tus bondades, tu misericordia, por tu amor, por lo que has venido haciendo y seguirás haciendo, Padre bendito, en cada uno en nuestras vidas, en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, Señor. Porque entendemos que la obra que comenzaste en cada uno de nosotros la perfeccionarás hasta el regreso de nuestro Señor Jesús. Amado Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque has hablado a través de ella, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias porque colocaste en sus corazones, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, el deseo de estar acá como iglesia, el deseo de estar unidos como el cuerpo de Cristo, el deseo de gozarse interpretando tu bendita palabra leída, tu bendita palabra cantada, y ahora, Señor, tu palabra predicada expositivamente. Permíteme, Señor, que pueda predicar delante de ti, de parte de ti, que pueda tener una buena oratoria. Señor, te pido sabiduría para conducirme, Señor, en estos pasajes, Señor, que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ha plasmado, Señor, en tu santa palabra, y que tú te has revelado a través de ella, Señor. Permíteme, Padre de la gloria, en mis debilidades, en mi falla. Utilízame como instrumento para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todo momento. Padre, no permita, Señor, que pueda añadirle o quitarle algo a tu bendita palabra. No permita, Señor, que predique pensamientos erróneos de hombres, Señor. Sino, Padre Santo, permíteme exponer, predicar lo que tu mensaje realmente quiere expresar, Señor. Amado Señor y Padre bueno, para ti sea toda honra y toda gloria, bendito Creador. Para ti sea todo reconocimiento y exaltación, bendito Rey. En los méritos de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, lo que vamos a ver en estos textos el día de hoy es como Pedro le estaba proveyendo, le estaba informando o estaba dando a conocer a estos hermanos esta esperanza, ¿verdad? Una esperanza viva. Estos creyentes que estaban sufriendo pruebas y dificultades de diferentes maneras. Y este es el punto central de este sermón. Este es el punto a la cual el apóstol Pedro nos quiere llevar. Debido a que Dios nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, podemos tener gozo en medio de las pruebas a través de la fe. Yo le ruego a nuestro Señor, estaba incluida en nuestras oraciones, que ustedes puedan ver a través de este texto la esperanza viva que tenemos. Y es lo que propone Pedro, que nosotros nos regocijemos y nos gocemos independientemente de las pruebas o circunstancias que nosotros nos encontremos. Mis hermanos, quiero que se ubiquen nuevamente en el versículo número 6. Y aquí vamos a considerar nuestro primer punto del sermón, y es la realidad de las pruebas. Versículo número 6, la realidad de las pruebas. Leemos nuevamente, mis hermanos, versículo 6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Mis hermanos, además quiero leérsela en otra versión. Dice así este versículo en la Nueva Traducción Viviente: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Mis hermanos, espero que hayan visto que este texto tiene muchísima información. La cantidad de información que el apóstol Pedro nos quiere dejar y que podemos extraer de él. Podemos extraer mucho aprendizaje para nuestras vidas, para esta vida cristiana. Lo primero que debemos ver es que las pruebas son una realidad en el creyente. Es una realidad en medio de los cristianos. Hay pruebas, hay aflicciones para aquellos que ponen su fe en Cristo. Mis hermanos, yo quiero que usted lo vea claramente, que la Biblia enseña esto, que los cristianos también vamos a sufrir. Y nosotros sabemos, por el seguimiento que le hemos dado a la carta, sabemos que el apóstol Pedro se está dirigiendo a creyentes. Él no le está hablando al mundo, sino se dirige a creyentes. Lo sabemos por el versículo 5, ¿verdad? De este mismo pasaje, de este mismo capítulo. Él les dijo cómo Dios los salvó a ellos por medio de Cristo. Y es sumamente importante porque por medio de Cristo, y es sumamente importante porque en todos los capítulos de la carta vemos cómo él hace énfasis y da referencia al tipo de sufrimiento que ellos están teniendo. Si podemos recordar prédicas atrás, en el primer sermón vimos cómo ellos eran exiliados, expatriados, regados por diversas partes. Si pueden recordar, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ellos estaban regados por todas partes. Y en el capítulo 2, mis hermanos, aunque no hemos llegado hasta allá, pero quiero que le demos seguimiento a lo que el apóstol Pedro quiere indicarle a estos hermanos, a lo que está apuntando el apóstol Pedro. Y en el capítulo número 2 nos muestra que ellos fueron avergonzados y la gente se burlaba de ellos por su fe en Cristo. En el capítulo 3 vemos que Pedro les advierte que ellos van a sufrir más, que ellos van a tener más sufrimientos. En el capítulo 4, ellos van a ser rechazados por el evangelio de Cristo. No solamente estaban experimentando pruebas, sino que eran pruebas de fuego. Y Pedro les dice en el capítulo 5, versículo 9, el cual resistí firmes a la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense a lo que quería llegar Pedro, que estos hermanos vieran que no son los únicos que están sufriendo, que estos hermanos vieran que el sufrimiento, las dificultades se presentan a todos los creyentes, a todos los cristianos. Por eso es que es una verdad verdadera dentro de la Escritura que nos enseña que los cristianos vamos a sufrir. Sufrió nuestro Señor Jesús. Pedro quería que ellos supieran que no solamente ellos estaban sufriendo, sino que habían otros creyentes que estaban sufriendo también. Y esto es importante para que nosotros nos lo recordemos siempre. Porque como creyentes debemos esperar y estar pendientes de que vamos a sufrir, de que vamos a tener pruebas. Porque esto es importante saberlo, mis hermanos. Porque muchas iglesias enseñan cosas diferentes. Enseñan a través del evangelio la prosperidad. Enseñan que si tú vienes a Cristo, las cosas van a ser maravillosamente bien. Ellos enseñan a través del evangelio que si tú das a la iglesia, son muchas las bendiciones que te van a llegar. Que mientras tú más des, más bendiciones van a venir. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Y espero, mi hermano y amigo, que usted vea que esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el cristiano va a sufrir, va a tener pruebas, pero que hay una esperanza. Hay una esperanza viva, mis hermanos. Y eso es lo que Pedro nos enseña el día de hoy. Cómo podemos tener fe en medio de las pruebas.
Como creyentes vamos a enfrentar pruebas, pero también el texto nos enseña que estas pruebas son por un poco de tiempo, por un tiempo corto. Y noten, mi hermano, que Pedro no está diciendo del tiempo que van a durar una prueba en específico, una aflicción en específico. ¿Y cómo lo sabemos? Si usted nota el versículo número 6 al final, él está hablando de una variedad de pruebas. Él no le está diciendo a los creyentes que hay pruebas específicas que van a durar poco. Sin embargo, lo que Pedro se refiere es que nuestro tiempo en la tierra es corto. Que nuestro sufrimiento es corto. Cuando nosotros lo comparamos con la gloriosa esperanza que nosotros nos espera en Cristo Jesús, él se está refiriendo a este tiempo corto del mundo, de lo que nosotros vamos a vivir, que no se compare en absoluto de la grandeza, de la maravillosa esperanza que nos espera en Cristo Jesús. Mis hermanos, Pedro en el capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mis hermanos, consideren esta verdad. Consideren esta verdad mientras pasan por las pruebas del sufrimiento, por distintas pruebas, por aflicciones. Tus pruebas son cortas relacionadas con la esperanza que nos espera en la eternidad. Ahora fíjense una vez más en el versículo, y el apóstol Pedro añade dos palabras: si es necesario. Vemos que la prueba y el sufrimiento son parte del plan de Dios. Este plan de Dios que es necesario para nuestras vidas. Es lo que dice Pedro en el capítulo 4, versículo 19. Dice lo siguiente: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mis hermanos, nada está fuera del soberano control de Dios. Sus planes eternos no pueden ser cambiados o afectados, no pueden ser cambiados ni afectados, sino que todo va a seguir avanzando y caminando conforme a los propósitos eternos de nuestro Dios. Nada puede afectar lo que Dios ha establecido en su bendita palabra. Nada puede afectar las promesas que nosotros vemos en las Escrituras. Hermano, usted y amigo presente, usted puede estar escuchando y observando lo que dice este versículo número 6. Y probablemente tú eres aquel que en este mismo momento está pasando por algún tipo de aflicción, algún tipo de sufrimiento, quizás algún sufrimiento físico, quizás persecución en tu trabajo. Usted está sufriendo por las expectativas que usted tiene o ha tenido y que no se estén cumpliendo. Usted puede estar sufriendo por alguna pérdida. Usted puede estar sumergido en un dolor. Y ahora usted escuche este sermón. Y yo espero en el Señor que usted pueda decir: esto me ayuda y esto me anima. Espero en el Señor que usted pueda meditar en estos textos, porque también es bíblico que nosotros suframos y nos lamentemos en medio de las pruebas y aflicciones, aun cuando sabemos que son temporales. No escapamos de esa realidad, aun cuando sabemos lo que nos espera en la gloria, aun cuando sabemos que Cristo va a hacer todas las cosas nuevas. Mis hermanos, no escapamos de esa realidad, que en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, nos achicopalemos. Eso no significa que no nos dolamos o no nos lamentemos hoy quizás, o ignoremos el dolor por el cual otros también están atravesando. Pedro está reconociendo el dolor en medio de sus pruebas. Pedro le está diciendo a ellos y reconociendo su dolor en medio de sus pruebas. Recuerden, hermanos, que habían perdido todo. Habían perdido su vida. Habían perdido
su estabilidad, habían perdido su hogar, habían dejado familias atrás porque posiblemente todos no pudieron irse. Y Pedro está reconociendo el dolor en medio de sus pruebas. Esa es la respuesta natural de nosotros como hombres. Sufrir dolores en nuestro cuerpo, reconociendo el quebrantamiento y lo quebrado de este mundo y dolerse por eso. No escapamos de esa realidad. La palabra bíblica, mis hermanos, que se usa es lamento. Y esto nos da la idea de expresar ese dolor, esa pena, ese lamento. E incluso las escrituras nos ilustran y nos dan ejemplos en los salmos que hablan de y se expresan de este lamento, del dolor, de la tristeza del salmista. Y quiero invitarlos, mis hermanos, al Salmo 42. Y quiero que lean conmigo desde el versículo 1 al versículo 5. Mire lo que dice el salmista. Salmo 42, versículo 1. Como ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. Fíjense, mis hermanos, usted puede ver el dolor en este salmo. Sus lágrimas, dice el salmista, sus lágrimas fueron alimento de día y de noche. Él derrama su alma delante de Dios. Usted ve la pregunta que él hace. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Cuando nosotros estamos en el dolor y nos lamentamos en medio del sufrimiento, como creyentes, nosotros vamos a ver en estos textos que nosotros no nos lamentamos como aquellos que no tienen esperanza. Aún en los salmos, mis hermanos, aún en este salmo de lamento, siempre hay un patrón, y espero que lo hayan apreciado. Siempre hay un patrón que se observa. Hay un grito al Señor. Y luego Él cambia a preguntarle y pedirle al Señor por ayuda. Y luego su respuesta. Fíjense el patrón, luego su respuesta. Él mismo se recuerda que debes confiar y esperar en Dios. Mis hermanos, observen nuevamente el versículo 5 de este Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Mis hermanos, si usted está sufriendo en estos momentos, hay lamento y dolor, y estás en Cristo, y estás caminando en dolor y lamento, déjame preguntarte algo. ¿Dónde tú te encuentras en este patrón del Salmo? ¿Dónde te encuentras? ¿Acaso te encuentras en el momento donde solo estás expresando dolor, lamento, o estás en el punto donde estás gritando y pidiéndole a Dios por ayuda? ¿O estás viendo la esperanza que venga por medio de la gente? ¿O tú has estado por momentos depositando la confianza en Dios? ¿Has sido intermitente? ¿Has puesto tu esperanza en Dios hoy? ¿O tu esperanza está puesta en las circunstancias cambiantes? ¿O están puestas en el cambio de un diagnóstico de salud quizás? Pero Pedro nos recuerda a poner nuestra esperanza en Cristo. Y para aquellos que están en Cristo, nuestra esperanza es la que nos lleva a Cristo. Es lo que nosotros nos ayuda a tener gozo en medio del lamento. Este versículo 6 de 1 de Pedro comienza, en lo cual os regocijéis.
en lo cual os regocijéis. Ahora quiero preguntarte, mi hermano, ¿en qué te estás regocijando? ¿En qué te estás regocijando? Pero debemos saber qué es esto en lo cual que nos muestra este texto. ¿Qué nos quiere comunicar el apóstol Pedro cuando comienza en lo cual? Bueno, mis hermanos, en lo cual es lo que ya habíamos predicado la semana anterior, del versículo 3 al versículo 5. Él le dice, en lo cual ustedes que han nacido en una esperanza viva, en lo cual ustedes que han encontrado su verdad y seguridad en la resurrección de Cristo. Ese es en lo cual el apóstol Pedro quiere mostrarle. Por eso es que la resurrección es fundamental en este mensaje, mis hermanos. El mensaje del Evangelio no es solamente que fuimos salvados de nuestro pecado y de la muerte eterna, sino también que hemos resucitado a una vida nueva en Cristo. La fe no es solamente creer en nuestros pecados, en estos pecados que han sido perdonados, sino también creer que la resurrección es real, que realmente ha sucedido, que realmente Cristo va a regresar de nuevo por nosotros y por su iglesia. Es en esta verdad en la cual, dice el apóstol Pedro, nosotros nos regocijamos, que nosotros hemos sido guardados en la fe por el poder de Dios. Amén. Por el poder de Dios. Pedro nos recuerda que podemos regocijarnos en medio de las pruebas, porque hemos nacido una esperanza viva. Y él también anima a estos hermanos, a estas hermanas expatriadas, regadas por todas partes, recordándoles también el propósito de sus pruebas. Y eso nos lleva al punto número 2, en el versículo 7 y versículo 8, el propósito de las pruebas. Versículo 7, mis hermanos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Mis hermanos, Pedro tiene razones para mostrarnos el propósito de las pruebas. Tiene muchísimas razones para mostrarnos esto. Lo primero es que las pruebas prueban nuestra fe. Esta es una verdad común que encontramos en la Escritura. El mismo Jesús habla de esto en la parábola del sembrador. Usted recuerda la historia de aquel sembrador que salió a sembrar y la semilla representa el mensaje del Evangelio y cayó en diferentes terrenos. Y uno de esos terrenos era rocoso. Y esto es lo que dice Jesús al respecto en Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21. Así dice nuestro Señor Jesús. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que hay algunos que escucharon el Evangelio y lo recibieron y parece que le está agradando y se está satisfaciendo del Evangelio, pero después vienen las pruebas, las dificultades, las persecuciones y se reveló que su fe no es genuina. Vean lo importante, el propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas crea en nosotros un carácter y nos refina, nos hace actos para mostrar una fe genuina, mis hermanos.
Pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. No es lo que está ocurriendo con estos hermanos. Su fe fue probada a través de la perseverancia. Y Pedro nos lo hace saber cómo ellos han recibido esta perseverancia. En el versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Pedro, nos hablaba y nos dice que por el poder de Dios ellos han sido guardados para la salvación. Fue el poder de Dios, no por ellos mismos, ni por su capacidad, ni por su inteligencia, sino fue el poder de Dios que estaba guardando su fe, que estaba manteniendo su fe firme. Y ahora, mis hermanos, si siguen el versículo 6, Pedro ahora utiliza una increíble ilustración en este texto para mostrarnos cómo luce la fe en medio de las pruebas. Él compara la fe con el oro. Pedro le recuerda que su fe es más valiosa que el oro y que la salvación que ellos han recibido es más valiosa que cualquier cosa en este mundo. Y esto es lo mismo que nos enseña Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 25 y 26. Que la palabra de Dios nos enseña y dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El apóstol Pedro está reforzando la idea de lo que él dijo en el versículo del 1 al 5. La fe verdadera es una fe que resulta en una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará jamás. Es más valiosa que el oro, porque el oro, dice el texto, que perecerá, que va a perecer y además va a pasar. Pero así como Pedro usa el oro para comprobar la prueba, también dice que el oro ha sido puesto en fuego. Hermano, yo no sé si usted ha visto cómo el oro es separado de otros elementos. Es metido en fuego intenso. Todo se va cayendo, todo se va derritiendo. Y lo hace en varias veces, en varias oportunidades, hasta que todo lo que quede es puro oro. Esto es lo que nos sucede a nosotros, dice Pedro, cuando estamos en medio de la prueba y aflicción. La verdad y la genuinidad de nuestra fe es probada. Al mismo tiempo, mis hermanos, es también refinada, fortalecida y crece. Mis hermanos, las pruebas y sufrimientos no dejan de tener un propósito. Ellos tienen el propósito de refinar nuestro carácter, nuestra fe. Y miren lo que escribe Santiago en el capítulo 1, versículo del 2 al 4. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice Santiago en su capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Una de las cosas que produce la prueba en nuestra fe es firmeza y estabilidad. Y luego de que esa prueba produce paciencia, también eso se traduce en perfección. Y miren lo que dice Santiago en el capítulo 5, al final del versículo 11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mis hermanos, yo sé que usted ha leído esta historia. Job es el resultado de aquel que permaneció firme en medio de las pruebas, de las aflicciones. Job era un hombre que perdió todo,
Y nosotros podemos ver en la palabra que es Dios mismo quien autoriza a Satanás para que pruebe a Job. Y en ese momento él teme porque su vida es perfecta. Él no había tenido pruebas de sufrimiento, pero al final es probado. Perdió todos sus hijos, perdió todo su ganado, perdió su trabajo, su estilo de vida, perdió sus riquezas incluso. Empezó a sufrir físicamente, tenía enfermedades físicas también. Job fue probado de una manera que le aseguro que nadie será probado de la misma manera. Y Santiago es el que nos dice el propósito de este sufrimiento que tenía Job, a donde Job fue probado. Es para que él pudiera ver y conocer a este Dios compasivo y misericordioso. Para que él pudiera ver la misericordia de Dios en pruebas, en todas las pruebas, y el tiempo de las pruebas, y en las aflicciones. Él tiene el propósito de probar y refinar nuestra fe, mis hermanos. Pero no solo eso, hermano, sino que también nuestra fe puede resultar en alabanza y gloria y honor en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que su fe ha sido probada como genuina, y eso pareciera lo que quiere comunicar el mensaje. Eso pareciera que era la idea de lo que Pedro estaba comunicando aquí, porque Pedro les dice, le está diciendo a ellos que estén animados por su fe. ¿Y cómo lo sabemos? En el versículo 8 nos lo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Mis hermanos, su fe en Cristo era verdadera, era sincera, aun cuando ellos no lo habían visto. Aun cuando ellos no habían visto a Jesús. Ellos creían en Él. Aun cuando no han visto a Jesús, le amaban. Y esta es la idea. Y esta es la idea presentada en otros textos de la palabra. En el Antiguo Testamento hay galardón para aquellos que perseveran hasta el final. Primera de Corintios también nos dice y nos presenta esta misma idea para aquellos que permanecen hasta el final. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que aquellos que perseveran van a recibir gloria, honor en el día final. Pero en otra perspectiva, mis hermanos, para creyentes, que la gloria y el honor no es para nosotros al final. Nosotros entendemos que la gloria y el honor regresan nuevamente a Dios, porque aún si nosotros la recibimos por un tiempo momentáneo, estas alabanzas retornan a Dios, porque Dios es el que guarda, que sostiene y mantiene nuestra fe. Nosotros entendemos eso como cristianos. Nosotros entendemos eso. Una fe genuina y verdadera siempre se va a traducir en honor y gloria, alabanza a Dios. Nosotros vemos los ejemplos de fe probada en el Antiguo Testamento. Mi hermano, yo espero en Dios que usted haya pasado por esta historia en las Escrituras y se haya dado cuenta lo que Dios nos quiso comunicar en este momento. Ustedes recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos eran 3 hombres israelitas que fueron exiliados a Babilonia. En ese momento, el rey creó una estatua o una imagen para que todo el mundo le adorara. Y estos 3 hombres rechazaron la idea de postrarse delante de esa imagen. ¿Y qué sucedió? Entonces ellos fueron llevados al horno de fuego. Y un horno literal, horno de fuego. Pero Dios los protegió a ellos del fuego. Y el rey, al ver la protección de Dios, los llama de vuelta. Y la Biblia nos dice y nos enseña que no fueron quemados. Ni siquiera su ropa fue quemada. Ni siquiera olían a quemado. ¿Y cuál es el resultado? Que un rey pagano vio y reconoció que Dios lo había protegido en medio de las pruebas. Que fue que su fe en Dios los libró a ellos.
Y escuche lo que dice este mismo rey en Daniel capítulo 3, versículo 28. Daniel capítulo 3, versículo 28. Dice nuestro Señor, la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de quien saldrá Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no se cumplieron el edicto o el mandato del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Vean lo que hace el poder de Dios. Dios mostró su poder. La fe de estos hombres fue puesta a prueba. Ellos confiaron en el poder de Dios. Y el resultado es ver a un rey pagano adorando y glorificando al Dios verdadero. Este rey se dio cuenta. Y Pedro nos enseña que nuestras pruebas, nuestro sufrimiento, tienen un propósito. Ellos ponen a prueba lo verdadero y genuino de nuestra fe. Nos recuerda el valor de nuestra fe, hace crecer y refinar nuestra confianza en Dios, pero también la fe nos lleva a tener gozo en medio de las pruebas. Y este es nuestro siguiente punto. La fe nos lleva a tener gozo en medio de las pruebas. Mis hermanos, y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 9. Desde el versículo 7 dice la palabra de nuestro Señor: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Mis hermanos, Pedro nos está dando una perspectiva del presente, de cómo regocijarnos en medio de las pruebas. Hemos leído desde el versículo 3 al versículo 5 de este primer capítulo de esta carta, en la salvación que Dios nos ha dado a nosotros por medio de su misericordia. Y ahora nos regocijamos en el presente por nuestra salvación, y también nos da una perspectiva futura de regocijarnos en el resultado de nuestra fe. Es la salvación completa que nosotros vamos a experimentar cuando Cristo regrese. Esto es lo que nos dice que vamos a ver el resultado y el propósito final de nuestra fe. Mis hermanos, la salvación nos muestra que nuestras almas serán glorificadas en Cristo y seremos completamente hechos nuevos. Así que podemos regocijarnos con estas dos perspectivas. Nos podemos regocijar porque Cristo nos ha salvado, nos ha hecho blanco como la nieve, y nos ha librado del poder del pecado, y nos ha librado de nuestro mayor enemigo. Y también podemos regocijarnos porque sabemos que Dios nos va a glorificar a nosotros en Cristo. Él describe este gozo como inexplicable, inefable, lleno de gloria. ¿Y por qué lleno de gloria? Porque hay unos componentes futuros aquí que nosotros podemos ver ahora. Y es inexplicable ciertamente, porque aún en esa manera de nosotros poder probar ahora ese gozo maravilloso, es algo que no es fácil de entender y es algo indescriptible. Mis hermanos, este gozo solo lo da Dios. Este gozo solo lo da Dios en nosotros. Hermano, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar con un hermano delicado de salud, está en sus últimos días.
o en ese proceso en el cual Dios está preparándolo para partir con el Señor. Usted se puede dar cuenta, mi hermano, y regocijarse en el hecho que Dios lo sostiene, porque ves gozo en Él, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad. Puedes ver paz, gozo, e incluso seguir adorando a nuestro Señor y seguir dándolo a conocer. Es maravilloso. La gente puede decir y se podrá preguntar, está resignado a morir porque está tranquilo, pero es que ha entendido ese gozo maravilloso que Dios proporciona. Está en la mano de su Creador, está en la mano de su Salvador. ¿Qué dolor puede haber? Cuando tú has entendido, mis hermanos, eres creyente y has entendido este gozo inexplicable que sucede en ti, en tu corazón, tú percibes rápidamente, nuestro hermano ya está en presencia del Señor. Ya Dios lo está sosteniendo. Entonces regocíjate, mi hermano, regocíjate en esto. Regocíjate que Dios te sostiene hasta el final y te seguirá sosteniendo hasta la eternidad. Hermanos, el gozo que se pone en nuestros corazones en medio del sufrimiento y ese deseo creciente de ver prontamente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando usted camina con aquellos que sufren, usted puede ver en ellos la paz, el gozo, este gozo que sienten en medio del dolor. Se pueden preguntar familiares inconversos, ¿por qué está de esta manera? Es el que está resignado ya a morir. Miren, está tranquilo, no se queja del dolor, está resignado a morir. Pero en ese momento, mis hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, entendemos que es nuestro Salvador quien está sosteniendo para encontrarse con su Creador. Mis hermanos, usted puede ver ese gozo inexplicable que ellos tienen en Cristo. Nuestro sufrimiento, nuestras pruebas alumbran y ponen en manifiesto ese gozo que nosotros tenemos en Cristo. Porque en medio del quebrantamiento y el sufrimiento de este mundo y la vida hemos nacido de nuevo en una esperanza viva. Amén. En una esperanza viva. Es Cristo por su obra que ha hecho todo esto, mis hermanos. Déjame darle algunas aplicaciones, mis hermanos, para concluir con el sermón del día de hoy. Si usted está aquí y no conoce a Jesús, y usted no cree en Jesús, usted está aquí por alguna razón que quizás nosotros no sabemos, desconocemos, pero quiero que usted medite y piense cómo usted racionaliza su sufrimiento, cómo usted racionaliza el sufrimiento, el dolor que usted siente y ve en el mundo. Puedo dejarte una pregunta para que pienses y medites en ella. ¿Dónde tú has colocado tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Pero déjame darte la respuesta, mi hermano, para que no te vayas con solo la pregunta. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que tu esperanza debe estar puesta en Cristo Jesús. Allí es donde debe estar tu esperanza. Allí es donde debe estar tu esperanza y recordar en tu corazón el Salmo 42. Este Salmo 42 que el salmista meditaba, que el salmista en medio de su sufrimiento, que decía que sus lágrimas eran pan de día y de noche, pero que al final Dios le recordaba que confiara en Él y lo llevaba a clamar: ¿por qué te aturbes, alma mía? Ten confianza en nuestro Señor por sus promesas. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, la única variable que importa es que Cristo es el objeto de nuestra fe. Si tú has puesto tu esperanza en Cristo, si tú no has puesto tu esperanza en Cristo ni tienes gozo en tu vida, deberías meditar en esto y pensar en la obra de Cristo, de manera que puedas entender este gozo inefable, este gozo maravilloso que tenemos en Él. Si estás pasando por una temporada de pruebas o sufrimientos, confía en Dios y no te desesperes.
Recuerda la seguridad y la certeza de sus promesas. Cree porque solo Él es tu Salvador. Mira al Señor y a su palabra. Cree en sus promesas, mis hermanos. Coloca tu corazón en el Salmo 42. Y quiero dejarte otro salmo para que medites en él. Salmo 77. Acá el salmista hace unas preguntas retóricas, el cual nosotros debemos hacérnoslas. Y específicamente están en el Salmo 77, versículos 7, 8 y 9. Al cual quiero leer para ustedes en la versión de la Biblia de las Américas. Dice el versículo 7. ¿Rechazará el Señor para siempre y no mostrará más su favor? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Mis hermanos, estas preguntas retóricas nos enseñan que la Escritura es todo lo contrario a lo que este salmista se está preguntando. La Escritura nos dice que las misericordias de Dios se renovan todos los días. Que nuestro Señor Jesucristo, con su obra apagó o aplacó la ira de nuestro Dios contra nosotros. Esto nos lo dice la palabra. Entonces estas son preguntas retóricas. Estas son preguntas retóricas porque lo opuesto es verdadero. Él está a favor de su pueblo. Su amor, su misericordia nunca van a ceder. Sus promesas son verdaderas y confiables. Él es compasivo, misericordioso y se acerca al corazón quebrantado, mis hermanos. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Es por eso que recordamos el Evangelio, porque nuestra esperanza está en Cristo, que va a hacer todas las cosas nuevas. Mis hermanos, te invito, amigo, te invito a que tu esperanza esté puesta en Cristo Jesús. Que tu mirada no esté fraccionada ni limitada a lo que te ofrece este mundo. Que tu mirada esté puesta en el futuro, en la salvación, en lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias una vez más, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por permitirnos, Señor, refugiarnos en tu bendita palabra, de ver estos textos tan claros, Señor, para, con tu ayuda, Señor, colocarlo por práctica en nuestras vidas. Padre, ayúdanos en todo momento a que nuestras vidas vivan conforme a tu bendita palabra, a lo que tú demandas de cada uno de nosotros, mi Señor. Ayúdanos a meditar en todo esto, bendito Padre Santo. Permite, Señor, que nuestra mirada esté en nuestro Señor Jesús. Que nada nos desvíe, Señor, de su presencia, de lo que Él, de su promesa, de lo que Él nos ha dejado en su bendita palabra. Permite que podamos ver en la eternidad. Permítenos, Señor, tener gozo en medio de dificultades que sabemos que son mínimas comparadas con la esperanza grandiosa que nos tiene preparado nuestro Señor Jesús, con esta vida eterna, Señor. Amado Señor, el Padre bueno, si tienes a bien, mi Señor, trae salvación el día de hoy. Haz que tu bendita palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Entendemos por tu escritura que nosotros humanamente no transformamos vidas, pero tu palabra sí, Señor. Permite, Señor, que pueda penetrar en nuestros corazones, que pueda cambiar, Señor, nuestras vidas, que pueda quitar, Señor, nuestros corazones de piedra y colocar uno de carne, Señor. Amado Señor, gracias. Gracias por todo, bendito Dios. En los méritos de nuestro Salvador Jesús oramos. Amén y amén.